Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Este es un nuevo estudio bíblico. Me presento, mi nombre es Lu Martínez y vamos a estar compartiendo en esta ocasión el libro de Apocalipsis. Solamente vamos a hacer una introducción de lo que significa el libro de Apocalipsis. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacob, es el autor del libro de Apocalipsis. Él es el único libro profético del Nuevo Testamento, mientras que en el Antiguo Testamento podemos encontrar los libros de Daniel, Ezequiel y Zacarías. Apocalipsis, este nombre significa desvelamiento. Fue alrededor del año 96 después de Cristo, en el reinado de Domiciano, cuando Juan recibió la revelación en la isla de Patmos, donde se encontraba exiliado por ese mismo emperador. Entonces podemos decir que el propósito del libro es revelar eventos que ocurrirán inmediatamente antes, durante y después de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Recordemos que por qué Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos. Recordemos que en ese tiempo, después de la muerte de Jesucristo, se les dio a todos los apóstoles el mandamiento de ir y predicar, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces lo que hicieron los apóstoles es justamente abarcar otros lugares, otros espacios para llevar la palabra de Dios y así cumplir el mandamiento que Jesucristo les dejó a ellos y también nos dejó a nosotros este legado. Y por ese entonces los apóstoles eran muy maltratados, eran apresados, eran torturados, muertos, y no solamente ellos, sino también muchos de los discípulos. Toda la gente en ese momento se había escandalizado todo y la gente tenía que a escondidas también poder llevar la palabra de Dios, y otros muy abiertamente lo decían sin temor alguno y también terminaban muertos. No tenían ningún miedo a la muerte, de hecho ellos sabían que iban a ser resucitados. Pero sigamos con el estudio de hoy. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y las demás epístolas del Nuevo Testamento, resulta obvio que los primeros cristianos, los primeros creyentes, vivían conscientes y con una permanente expectativa de un pronto regreso de Jesucristo, un retorno que él mismo anunció y que fue corroborado con los ángeles que estaban presentes en el momento de su ascensión a los cielos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. A través de los siglos, esa actitud y el estilo de vida, o ese estilo de vida de una permanente espera, ha decaído. Ya no está tan fresca en la memoria de la mayoría de aquellos que profesan ser cristianos. El conocimiento de las cosas venideras y vivir coherentemente en la convicción del cumplimiento fiel de una promesa dada por Jesucristo no es una habitual característica del cristianismo actual. De hecho, se dejó hace mucho tiempo. La gente de hoy en día, los cristianos, hablan sobre toda la Biblia y está muy bien, predican, pero el entusiasmo que había en ese entonces, ese fervor por predicar y por convertir a la gente, por llevar a esta gente a ser hijos de Dios, era algo arduo, algo que estaba impuesto en su corazón y no terminaban su trabajo hasta lograrlo. Hoy en día eso no pasa.
Por ejemplo, muchas veces predicamos, hablamos del Señor a la gente y hacen oídos sordos, se tapan los oídos, y nosotros lo que hacemos es, bueno, no quisieron recibirlo y nos vamos así como vinimos. Y resulta que nosotros deberíamos ponerle más énfasis, seguir insistiendo. Sigamos. Jesús dijo que nadie sabe ni la hora ni el día excepto el Padre. Y aunque han pasado 20 siglos desde que se han pronunciado estas palabras, eso no significa que el plan de Dios ha quedado obsoleto o invalidado. Él va a venir. Acá presento un sencillo bosquejo o un cuadro sinóptico que a medida que vayamos estudiando lo amplificaremos. Todo el plan de Dios comienza con la cruz de Cristo y su ascensión. Volvemos a repetir que estamos hablando del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 veremos a Cristo glorificado. En el capítulo 2 y 3 veremos a la iglesia. En el capítulo 4 y 5 encontramos a la iglesia en el cielo. Entonces, en la tierra tiene lugar ese periodo llamado la Gran Tribulación, del capítulo 6 al 18. En el capítulo 19, Cristo regresa nuevamente a la tierra y establece su reino. Y en el capítulo 20 se habla de los 1000 años del reinado de Cristo. Entonces se prepara el gran trono blanco, el lugar ante el cual serán juzgados los perdidos, los incrédulos, los que han rechazado a Jesucristo. Y en el capítulo 21 y 22 comienza la eternidad. Ese es, a muy grandes rasgos, el libro de Apocalipsis. Debemos recordar que a través de las páginas de Apocalipsis se enfatiza el señorío de Jesucristo, su posición relevante en el plan y el esquema del Padre, de Dios Todopoderoso. No hay nadie ni nada que le haga sombra. Nadie puede ser comparado con su autoridad y poder. Él es el Cristo glorificado. Solo Él es la figura relevante, el personaje más importante. Nadie se puede comparar y nadie le discutirá su cargo y posición. El único mencionado es Él, el Cordero de Dios, que con su sacrificio en la cruz murió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados, limpios, lavados por su sangre que generosamente, amorosamente vertió en la cruz. Tengamos mucho cuidado en que nada ni nadie le reste la relevancia y el brillo que Dios mismo le ha otorgado. Solo Él es nuestro Salvador. Solo Él es quien puede perdonar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra indiferencia y desprecio. Solo Él fue capaz de volver a unirnos con sus brazos extendidos en la cruz, con Dios, el Creador, el Padre Celestial, que quiere abrazar a todas sus criaturas. Entonces, el capítulo 1 nos presenta a la persona de Jesucristo, Cristo en la gloria. Después, en los capítulos 2 y 3, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, lo que le pertenece, que es su iglesia. Es suya, es propiedad suya, es su iglesia, la que Él amó y por la cual Él se entregó. Luego tenemos, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando no en un lugar específico, físico, sino la iglesia somos cada uno de nosotros, los que creímos, los que creyeron, los que entregaron su corazón a confiar, a depositar toda su fe en el Señor, de que Él vino a salvarnos.
esa es la verdadera iglesia y también, por supuesto, obedecer sus preceptos, sus mandamientos. Luego tenemos el programa de Jesucristo, el desarrollo de él mismo visto en el cielo, que abarca los capítulos 4 al 22 y trata de la consumación de todas las cosas sobre esta tierra. Podemos anticipar que el libro de Apocalipsis serán momentos de mucha alegría, de profundo asombro, pero también de sincera reflexión acerca del estado actual, no solo de nuestra sociedad, sino de nuestro hermoso pero enfermo planeta, sino que nos veremos confrontados con nosotros mismos, con nuestro estilo de vida, con nuestra escala de valores, de qué y quién es importante, vital en nuestra vida. Y será la Biblia, la palabra del Dios viviente, del Creador Todopoderoso, la que nos hablará directamente a nuestro corazón. Y para todo ello pedimos constantemente la fiel ayuda del Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, para que nos alumbre, nos guíe, nos descubra los pensamientos y los deseos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué y cómo creemos? ¿O qué aspiramos llegar a ser? ¿Cristianos comprometidos con Dios y con el prójimo? ¿Cristianos que tengan suficiente valor y honor para levantarse y decirle a este mundo egoísta injusto, donde el hambre y la guerra no parecen tener fin, que hay esperanza, no en los muchos proyectos utópicos, sino en volver a Dios, por medio de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una pequeña introducción a lo que se refiere el libro de Apocalipsis. Más adelante vamos a estudiar capítulo por capítulo, pero es un pantallazo de lo que el Señor nos quiere explicar, de cómo van a acontecer las cosas que acontecieron por parte y las cosas que todavía aún quedan por acontecer. Espero haya sido de bendición para vos que estás escuchando atentamente. Te aliento a que puedas leer la Biblia, a que esto sea un incentivo para que sea un hábito en tu vida leer la palabra de Dios, porque solo a través de la palabra es que Dios se comunica con nosotros, esa intimidad, esa comunión que nosotros debemos tener hacia con Él a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, y que sea revelado a cada uno de nosotros cómo debemos agradar al Señor. Con esto me voy despidiendo hasta el próximo video. Espero que lo puedas compartir a tus seres queridos, a alguien que quieras ayudar, a alguien que no la está pasando bien en esta vida tan compleja, en donde solo es consecuencias de no conocer a Dios. Y te invito que a través de este video puedas acercar a las personas a Dios. Un abrazo grande, bendiciones para tu vida y hasta la próxima.